muchos dicen que la muerte de Jesús fue por los romanos. Los romanos solamente fueron un instrumento que Dios usó para llevar a cabo su plan. Y también muchos le acreditan a Satanás la muerte de Jesús. Le acreditan a Satanás que Satanás lo venció, que Satanás lo mató, que Satanás lo terminó allí en la cruz. Pero ¿sabes? ¿Cómo le podemos dar un crédito tan grande a Satanás o a los romanos si sabes que el plan de reconciliación Dios lo hizo? Si a Dios le plació quebrantar a su hijo, ¿cómo le podemos dar un crédito a Satanás de que Satanás fue el que venció a Cristo allí en la cruz? ¿Cómo le podemos dar un crédito a alguien que no tiene nada que ver con la redención, con el plan? ¿Cómo Satanás va a planear algo para redimirnos, para reconciliarnos con Dios mismo? Jamás, jamás. Era Dios mismo el que dio a su hijo. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vamos a ver, te voy a comprobar con citas bíblicas que una vez más el Mesías es la única fuente de salvación y que Dios fue el Padre mismo quebranta a su hijo. ¿Sabes? Cuando Dios le pidió a Abraham que matara a su hijo Isaac, que los diera en sacrificio, era una representación de lo que Dios mismo haría con su propio hijo. Cuando Dios le pide a Abraham, su hijo, Abraham fue obediente. Él iba obediente, madrugó para ir a sacrificar a Isaac y darlo como ofrenda de sacrificio. Entonces ahí estaba representando Dios lo que Dios mismo haría con su propio hijo. Dios hizo ese plan de llevar el quebranto a su propio hijo. Y quiero que vayas allí mismo en donde estamos leyendo en Isaías 53, pero vamos a ver el verso 10. Y quiero que el Espíritu Santo allí en ese momento pongas mucha atención y le digas: Espíritu Santo, yo quiero recibir esto que me van a compartir ahora de tu palabra, porque es solamente por revelación, por medio del Espíritu Santo, que se puede entender esto. Nos vamos a enfocar en el verso 10, 11 y 12. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Que vamos a pausar allí. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de Jesús. Jehová quiso, Dios quería quebrantar a su hijo. Dios quiso quebrantar a su hijo. Y luego continúa diciendo: sujetándole a padecimiento. Te puedes imaginar, Jehová quería someterlo a quebrantamiento y detenerlo, sujetarlo, sostenerlo en quebrantamiento. Porque aquí en este momento, cuando Dios estaba haciendo esto, estaba sucediendo algo grande en el trono celestial, en el ámbito espiritual. Se estaba pagando una deuda. Esa deuda que se había hecho, esa rebelión, esa desobediencia del pecado, entró por un hombre y un hombre estaba pagando esa ira, esa deuda. Aquí Dios dijo: yo quiero someterlo a quebrantamiento y lo sujeto a padecimiento. Va a padecer el dolor, el quebranto, la angustia, el dolor, porque yo quiero que quebrantarlo. Porque de esta manera, mientras yo lo quebranto, mientras yo lo sujeto a padecimiento, a dolor, mi ira se está apagando. Mi ira se está apagando. Y continúa diciendo: sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jesús estaba poniendo en ese momento, cuando Dios le quebrantaba, la vida de Jesucristo estaba siendo levantada, estaba siendo ofrecida para que Dios tomara ese sacrificio y fuera expiación por nuestros pecados. La palabra expiación es limpiarnos de pecado. La palabra expiación es limpiarnos. Jesús, en ese momento donde estaba siendo sometido por su Padre, estaba siendo quebrantado, estaba limpiando el pecado de la humanidad. Dios estaba siendo satisfecho, estaba recibiendo el sacrificio
del dolor, del quebranto, de la angustia, de la aflicción, de su propio hijo, de su propia parte, de su propio ser. Porque acuérdate que Cristo, Dios y el Espíritu Santo son uno. Y cuando Cristo vino aquí a la tierra, Dios se despojó, se desgajó parte de su ser divino para venir a encarnarnos. Él mismo estaba siendo pasado en aflicción para poder pagar esa ira, para aplacar la ira y el enojo de Dios que estaba contra nosotros. Su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje y vivirá por largos días. Cuando dice verá linaje, nosotros somos el linaje escogido de Dios. Por este quebrantamiento nosotros veremos y viviremos en Jesucristo. Aleluya. Dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová estaba siendo prosperada en las manos de Cristo Jesús. Dice en el verso 11, verá, está hablando Dios aquí, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Dios estaba viendo el fruto de la aflicción del Hijo mediante que Él estaba siendo quebrantado, mientras que Él estaba siendo golpeado, mientras que Él estaba allí dándose como el sacrificio. Dice que Dios estaba viendo la aflicción de su alma. Y esto se mira como muy grotesco, como muy rudo, como muy cruel. Pero esto nos era lo que íbamos a padecer nosotros. La crueldad con la que nosotros íbamos a padecer, la padeció Cristo. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Dios vería la aflicción del alma de su hijo, el alma del cordero que estaba siendo sacrificado. Dios estaba viendo esa aflicción de alma de su hijo. Dice, y quebrantado, y quedará mi siervo, y quedará satisfecho por su conocimiento. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Imagínate a Dios viendo el sacrificio, cómo sacrificaban a su hijo. Dios estaba viendo eso, estaba viendo la aflicción de su alma y estaba quedando, ¿qué? Satisfecho. Allí Jesús estaba intercambiando nuestro perdón mientras que Él entregaba su vida. Jesús estaba entregando su alma, su sangre, mientras que Dios quedaba satisfecho. Muchos, cuando leemos este capítulo de Isaías 53, nos enfocamos solamente en lo físico, nos enfocamos solamente que llevó nuestros pecados, que llevó nuestras enfermedades, pero aquí en el verso 10 y 11 me impacta, me quebrantaba. ¿Por qué? Porque aquí estaban tratándose del Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo estaban siendo allí. Uno estaba pagando su ira y el otro estaba siendo quebrantado. El otro estaba pasando por el dolor que nunca nadie había sentido. Y sabes, estoy hablando solamente de lo físico. Pero si nos vamos a ver en lo espiritual, en la relación que ellos tenían, el Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre fueron uno, pero el dolor que ellos estaban pasando no era solamente el dolor físico, estaban experimentando su separación, la separación con la que siempre habían sido ellos uno. Ellos nunca se habían separado, ellos fueron siempre eternos, siempre desde el principio han sido uno, pero el dolor más grande que Dios y el Hijo estaban pasando era la separación, porque dice que el pecado es muerte y la muerte es separación con Dios, y Jesús estaba llevando el pecado de nosotros. Y el Dios ahí estaba dándole con todo, estaba pasándolo, sujetándole, sometiéndole al dolor nunca antes vivido, tanto físico como espiritual, en su alma, en su ser. Como santos divinos estaban experimentando un dolor grande de separación, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Entonces dice que Dios vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho por el conocimiento mismo de Dios. Al ver Dios cómo sacrificaban a su hijo, Él estaba apagando su
vida y quedaba satisfecho. Mira cómo esto está tan contradictorio. Cómo un padre o cómo una madre se va a quedar satisfecho al ver que están sometiendo a su hijo a quebrantamiento, que lo están sometiendo a padecimiento, a dolor nunca antes visto, nunca antes sentido, un dolor que jamás nadie va a experimentar. Si tú vas a ver a tu hijo cómo está sufriendo en el lugar que está, tú no vas a sostener, humanamente no podemos sostener o ver cómo quebrantan a un hijo, cómo nos quebrantan o cómo están acabando con nuestro hijo. Y por medio de ese dolor Dios estaba satisfaciendo, por medio de ese dolor estábamos alcanzando nosotros la reconciliación de Dios. ¿Por qué crees que yo te estoy diciendo? No hay nadie que te puede salvar, no hay nadie que te pueda acercar a Dios, porque nadie, ninguna palabra, en ningún verso bíblico me menciona que alguien, Dios lo sometió a sufrimiento, que lo sujetó a padecimiento, y que solamente por medio de ese sufrimiento Dios estaba quedando satisfecho. Muéstrame con la Biblia quién más pudo haber pagado esto, quién más lo pudo haber hecho. Nadie. No vas a poder comprobarme con nada que hay alguien que padeció, que pagó esa maldad, esa rebelión, ese pecado. Solamente Cristo lo pagó, solamente Él, solamente Jesús. Y lo que yo quiero enfocarme en este momento es que si tú te puedes imaginar a Dios quebrantándole, sujetándole a padecimiento, te puedes imaginar que en ese momento la vida de Jesús estaba siendo quebrantada, sometida, para que nosotros quedáramos libres de la esclavitud, de la rebelión, libres del pecado, libres de la maldad. Y no solo eso, ¿sabes? Yo me preguntaba, ¿pero por qué Dios puso esa regla? ¿Por qué puso esto de derramar sangre, de derramar la vida? Desde un principio, desde que Adán y Eva pecaron, el primero que hizo sacrificio de animal fue Dios mismo. ¿Recuerdan cuando Dios les hizo trajes, ropa de cuero de animal a Adán y Eva para cubrirles la desnudez? ¿Por qué crees que de dónde sacó esa piel? Dios levantó el primer sacrificio de animal. Sacrificó aquel animal para vestir a Adán y Eva de su vergüenza, de su pecado. Dios hizo el sacrificio del primer animal. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué tanto agresividad? ¿Por qué tanto así dolor? Porque Dios no pedía más. Dios en su santidad no acepta menos. No acepta menos. Y sabes lo que recibí de parte del Espíritu Santo. Te lo voy a dar así como lo recibí, porque yo le preguntaba al Señor y quería darte una explicación. Quería yo entender por qué sacrificar animales, por qué derramar sangre, por qué. Para empezar a darte lo que yo recibí por revelación, está en Levítico 17:14. Levítico 17:14 dice: la vida de toda criatura está en la sangre. Levítico 17:14 dice: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Quiere decir que Dios estableció el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, que todos tenían que sacrificar animal perfecto, sin mancha, y ofrecer esa sangre a Dios para que nuestros pecados, para recibir perdón. Pero esa sangre de animal solamente quedaba perdonado por un año, y cada año tenían que volver a sacrificar animales para que el pueblo de Dios quedara perdonado. Pero cuando Cristo vino y ofrece su sangre, ese pecado queda borrado, queda cancelado para siempre, porque Él nunca más volverá a morir. Él nunca más volverá a derramar su vida en la cruz, porque ya lo hizo, y una vez y para siempre. Y sabes, Dios me decía que para que yo pueda recibir mi perdón, Él tiene que recibir vida. Él tiene que recibir la vida de algo. O sea que mi pecado se intercambia por la vida de algo, de
caso ya en la vida de Jesucristo. Mi pecado solamente lo puede ser intercambiado por la vida, porque Dios no acepta menos. El pecado tiene que ser intercambiado por la vida de alguien, y tu pecado ya fue intercambiado por la vida de Jesucristo, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Si usted no viene y toma la sangre de Cristo, no hay perdón de pecado. Así es de que el mismo Jesús dijo: el que no bebiera mi carne y mi sangre no tiene parte en mi reino. Hay que venir a tomar la sangre de Cristo para poder que nuestro pecado sea intercambiado. En la divinidad de Dios, Dios no acepta menos, porque en el momento que tu pecado es intercambiado por la sangre, por la vida, allí es donde Dios queda satisfecho, porque Dios no acepta nada en su santidad, en su divinidad. Dios no acepta menos, y eso es justo. Es justo porque la vida, tiene que haber vida. Dios es vida, Dios es eterno, y el pecado se intercambia por la vida. El perdón, tu perdón, mi perdón se intercambió con la vida de Jesús, con ese cordero que se dio en esa cruz. Eso es lo que Dios me está diciendo esta mañana, eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Tu pecado fue intercambiado por la vida de Jesús. En Hebreos dice que la sangre de macho cabrio daba perdón al ser humano, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuánto más la sangre del Cordero, que tiene poder para restablecer, para levantar, para romper la esclavitud, para darnos libertad. La sangre de Cristo es la única que nos hace hacedores de vida eterna. La sangre de Cristo es la única que nos hace perdón, para reconciliarnos con el Señor. Entonces, con esto quiero terminar esta mañana. Dios, en su infinita misericordia, ¿qué